El perro no viene con trauma o el perro no viene con mochila o el perro viene con una experiencia vital que puede ser la que sea. Un cachorro es un melón sin abrir. Es decir, hay mucha gente que ve un cachorro porque le gusta o porque lo ve aparentemente tranquilo y lo que parecía que era muy tranquilo de repente pasa un mes o pasa un mes y medio, 2 meses y de repente te das cuenta de que es el auténtico demonio de Tasmania. Y por contraposición, tú cuando ves un perro adulto ya vas a ver muy rápido qué es lo que hay, vas a ver muy rápido si es un perro que te supera en habilidades o no, pero un cachorro es que no lo vas a saber casi hasta que no pasen bastantes meses con el cachorro. Un perro cansado es un perro cansado. Es un mamífero, está diseñado para poder entrar de 0 a 100 en muy poquito tiempo. Es decir, que tú estás diseñado genéticamente para que caiga un rayo y salir corriendo, escuchar un ruido muy fuerte o ver un depredador y salir corriendo. Para lo que el organismo no está diseñado y es imposible que ocurra es ir de 100 a 0 en ese mismo momento. No quieres que tu perro juegue con un cachorro, no juegues con tu perro tú como si tu perro fuera un cachorro. Si no quieres que tu perro se comporte como un cachorro con otros perros, no te comportes tú con tu perro como si él fuera un cachorro cuando lo que tienes es el perro adulto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Perros, un podcast para frikis de los perros, que os gusta hablar de perros, seguramente porque tenéis perros y estáis en el mejor sitio posible, porque a nosotros nos encanta y nos dedicamos profesionalmente a ello. Estamos sumergidos en una sopa que no os podéis creer de perros. Iker, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hemos tenido a bien en el sistema MBD, que es nuestro grupo de toda la gente que ha pasado por formación, por sesiones con cualquier compañero, por tecnificación, y decidimos, pues para dar vidilla al grupo y también para aglutinar un poco las dudas que puedan tener de gente que ya está más o menos informada en la metodología y en la neuroetología, pues tuvieron a bien lanzarnos, me parece que 50 y tantas preguntas. Fue una cosa y derribo en 10 minutos. Eso es, y entonces las hemos aglutinado por grupos y pues vamos a ir respondiendo las preguntas poquito a poco. También igual algunas se quedan sin responder, pues o porque están respondidas ya en otros podcasts, porque igual nos parecen que tampoco tienen demasiada chicha o que no den pie a hablar, o incluso honestamente, pues porque nos estáis haciendo preguntas de las que no tenemos ni idea, y para hablar de algo de lo que no tenemos ni idea, pues no vamos a hacer aquí el canelo y vamos a hablar de lo que consideramos nosotros que es relevante sin desmerecer las preguntas que pueda tener nadie. El sistema, como bien dices, es un grupo de gente que ha pasado bien por sesión, bien por formación, que hacen preguntas, intentamos resolver, han trabajado con cualquiera de nuestros compañeros y también es un sitio donde organizamos rutas por todas partes de España, eventos, es un poco una comunidad de gente pues, que tiene una información y que tiene una manera de ver los perros y esa es pues nuestra gente. Entonces parte del ejercicio que hacemos con ellos es pues incluir sus preguntas y vamos a tratarlas aquí en este podcast de la mejor manera que podamos. Yo soy una persona que se escapa de dar contestaciones para preguntas concretas porque me gusta que la gente aprenda a leer y en cualquier contexto o situación en el que te encuentres con tu perro pues vas a tener un mínimo de 2 opciones, siempre. Pero es casi que imposible resolver en una sola cosa que valga para absolutamente todos los contextos porque las variables cambian. No es lo mismo el perro hoy que el perro ayer, no es lo mismo el perro por la mañana que el perro por la tarde y lo mismo con la gente, no eres el mismo por la mañana que por la tarde y todo cambia y al cambiar es imposible que una sola cosa siempre sea la válida o la respuesta correcta cuando va a haber un mínimo siempre de 2 opciones. Al final, si hubiese una receta de 100 gramos de esta velocidad de piernas, 200 gramos de este manejo de correa, pues el tema de los perros estaría resuelto, me imagino, hace mucho tiempo ya y no estaríamos aquí no haría falta hablando porque todo el mundo tendría muy claro qué hacer en cualquier momento. Habría un manual, te lo leerías y sabrías reproducirlo. Resulta que los perros están vivos, que el mundo está vivo, que el contexto cambia, que las variables influyen, entonces es imposible dar una solución mágica para siempre en cualquier caso y menos sin un vídeo específico del contexto, sin conocer a tu perro, sin conocerte a ti, pero bueno. Por eso no trabajamos online, o sea, el ejercicio de hacer valoraciones o decir qué hacer,
pues es un ejercicio infinito si no se está en presencia del perro y en presencia del guía, para poder volver a traer la conversación a la realidad objetiva, que es lo que nosotros trabajamos, que es lo que podemos observar y lo que es común, porque si no contestas una pregunta y siempre se te pone, ya, pero es que veníamos de, y es un camino infinito. Entonces, en términos de receta, no se pueden decir las medidas exactas, pero sí que podemos decir los ingredientes. Y lo que hay siempre es una superposición de probabilidades entre la velocidad y el estado del perro, la velocidad y el estado del humano, el intervalo previo y el contexto ambiental en el que se encuentra. Entonces, los ingredientes están ahí, vamos a hacer lo posible para que nuestra conversación valga para algo, porque os recordamos que la intención de este podcast es el de aumentar el nivel de cultura canina de la gente que nos escucha a través de las cosas que nosotros tengamos que decir, porque llevamos muchos años dedicándonos a esto y nos encanta el mundo del perro y queremos que las conversaciones valga para algo. Así que con ese ánimo, pues si quieres empezamos y a ver dónde nos lleva. Bueno, en un primer lugar ha habido un primer bloque de preguntas asociadas a biología, salud, neurobioquímica y este tipo de cosas, y hemos tomado la decisión de no entrar en ese bloque. Y hacerlo seguramente con una persona que tenga un conocimiento específico muy amplio para contrastar las sensaciones o las intuiciones de la metodología con otro tipo de ciencia, por ejemplo, veterinaria, para que haya pues, más información disponible para la gente que nos escuche. Eso es. Entonces, luego hemos dividido otro bloque en el que hemos decidido que bueno, pues que sobre todo vamos a hablar de cuestiones igual genéticas o del propio individuo del perro y qué afectación tiene esto dentro de pues, tu decisión de adoptar, de tener un cachorro, o de qué cosas puedes hacer o no hacer, o si de esto de verdad es tan importante como igual en otras metodologías o en otras corrientes eso no. Y yo creo que sin más historia podemos empezar directamente con las primeras preguntas. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, en realidad fueron dos preguntas, pero que hemos entendido que podría ser interesante responderlas de manera conjunta, ¿no? Y es un poco la contraposición del cachorro desde cero, ¿no? Me llega un cachorro con un mes, con 2 meses, para darle el bibe, con 3 meses, frente a ese estigma o esa forma de asumir que cuando tú adoptas un perro que ya es adulto, pues seguramente viene, pues yo qué sé, con traumas o con una mochila, y que puede ser más difícil o que puede tener ya como problemas asociados por el simple hecho de venir de un refugio o de una protectora. Entonces, pues no sé si quieres empezar por ahí, Alberto. Pues hay diferencias obvias, que es el tiempo que se ha pasado con ese perro en etapas de desarrollo claves. Entonces, naturalmente puede haber más sorpresas con un perro adulto que acabas de conocer que con un cachorro que conoces desde que es cachorro. Y luego hay cosas inherentes a la relación, como por ejemplo el contacto físico que se tiene, la exposición a la vida desde, repito, la fase más temprana de desarrollo, que es el cachorro y la adolescencia. Entonces, hay una importancia grande en cómo tú entiendes a ese perro. Pero el perro no viene con trauma, o el perro no viene con mochila, o el perro viene con una experiencia vital que puede ser la que sea. Desde haber estado en estados de sobreexcitación continuados, desde que es cachorro, hasta el momento en el que tú lo encuentras en una protectora, en una asociación o en un refugio. Ese sería un pico del extremo, y el otro pico del extremo sería el que el perro ha tenido unas experiencias vitales en términos de excitación totalmente óptimas, hasta que te lo encuentras en un momento dado en ese refugio o en esa asociación. Y lo que ocurre es que hay un espectro, y ese espectro está disponible para la persona que adopta un cachorro. Es decir, que tú adoptar un cachorro no implica necesariamente que las cosas van a ir genial. Es simplemente una de las opciones, y lo que tienes es mucho más tiempo y muchas más herramientas, muchos más recursos para tener impacto en el momento en el que se están desviando de lo que tú consideras que es la educación ideal de ese cachorro. Entonces, lo que ocurre es que tienes muchas más oportunidades de interferir si tienes conocimiento, o si tienes suerte, o si simplemente a nivel de intuición pues tienes unas sensaciones y las persigues. Ese impacto no lo tienes en un perro adulto.
pero no es directamente proporcional, no es equivalente el hecho de que cuando adoptas un cachorro, cuando compras un cachorro, que la vida va a ir genial simplemente porque lo has pillado en etapa de cachorro, porque si no, no habría gente que tiene problemas y busca ayuda en profesionales, en educación, en rehabilitación con perros. Es cierto que el nivel, por ejemplo, de abandono es mucho menor cuando los perros se tienen desde cachorro que cuando son adultos. Eso es cierto, y es una cuestión de tiempo, el tiempo que has pasado y, repito, las oportunidades que has tenido para modelar el estado basal de ese perro a lo largo de su vida desde cachorro. Entonces, no es lo mismo. Ahora, igual que no es proporcional o directamente equivalente el tener un cachorro y que te salga genial la historia de tener perro, para nada, bajo ningún concepto, se puede estigmatizar que un perro que viene de una protectora o un refugio va a llevar una mochila o va a tener unos traumas de los que les va a costar salir. Eso no es cierto. Existe todo el espectro dentro de perros de refugio. Lo que pasa es que para evitar que hayan problemas de sorpresa y abandono, que esto es una de las causas fundamentales, es uno de los problemas fundamentales que hay, es la adopción y el abandono de ese perro, después de haber sido adoptado y sacado de un refugio, de una asociación. Entonces, para cortar esa pescadilla que se muerde la cola, lo que hace falta es información, tanto de los profesionales que dan esos perros en adopción como de la gente que adopta, porque sí que es cierto que hay perros que son más complicados que el nivel de habilidad que tiene la gente que los está adoptando. Pero eso es fácil de detectar y tiene una solución bastante fácil, que es no dar esos perros a gente que los supera. Si queremos dar perros a diestro y siniestro, pues entonces esa percepción que tiene la gente, es que cuando adoptas un perro de refugio viene con un montón de problemas y es muy complicado. Si no se tiene unos protocolos estandarizados de perros sobreexcitados con problemas para la autorregulación, no van a guías que no entienden la sobreexcitación o no sobreexcitación de su perro y que no tienen habilidades prácticas. Entonces, sí que es cierto que existen perros en los dos grupos, tanto de cachorros como de perros adoptados de adultos, que son fáciles y que cualquier persona que los adopte van a tener una experiencia genial y van a disfrutar de ella. Y luego hay un espectro de perros que son más complicados y luego hay un espectro de perros que son difíciles para todo el mundo. O sea, que hay cachorros que uno puede comprar o adoptar desde que tienen 1 mes o 2 meses y hay individuos que van a ser complicados, sí o sí, para quien sea, sepas o no. Y hay muchos perros en protectora que son fáciles y que pueden tener una vida espectacular con cualquier humano, y luego hay perros que no. Es simplemente intentar no achacárselo y no etiquetar a los perros en sí, no ponerle pegatinas a los perros en sí, sino a los humanos, a sus niveles de conocimiento, de información, y es el intercambio de información entre ellos. Entonces, si hay roturas dentro de la información o hay un desequilibrio de información, pues pueden pasar cosas que se podrían evitar fácilmente. Pero no son los perros en sí. Son los humanos que los damos y somos los humanos que los adoptamos. A mí me gusta verlo de la siguiente manera, lógicamente desde el punto de vista del perro de refugio o de asociación. Tengo una muy menor información porque no tengo una asociación ni una protectora como tú tienes, pero sí, en esa contraposición del perro adulto con el cachorro, a mí me gustaría decir 2 cosas. Lo primero es que un cachorro es un melón sin abrir. Es decir, hay mucha gente que ve un cachorro porque le gusta o porque lo ve aparentemente tranquilo cuando fue a la protectora a verlos o cuando fue al criador a verlos, y vete tú a saber si el cachorro lleva 1 día o 2 con diarrea o simplemente que está teniendo un proceso de desarrollo un poquito más lento en comparación con otros hermanos de la camada. Y lo que parecía que era muy tranquilo, de repente pasa 1 mes o pasa 1 mes y medio, 2 meses, y de repente te das cuenta de que es el auténtico demonio de Tasmania. Y por contraposición, tú cuando ves un perro adulto ya, si sabes leer, lo que estás viendo con matices y salvedades, pero si haces las cosas bien, te vas a dar un paseo con tu perro, haces un periodo responsable de, oye, llévatelo 1 semanita a casa, llévatelo 2 semanitas a casa, vas viendo si encajáis, si no encajáis, si no vamos a buscar otras opciones. Lo que vas a ver muy rápido qué es lo que hay, vas a ver muy rápido si es un perro que te supera en habilidades o no, pero un cachorro es que no lo vas a saber casi hasta que no pasen bastantes meses con el cachorro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, para el que no tenga experiencia, tenga poca experiencia con perros, no os engañéis.
un cachorro es un por culo. Aunque sea el más bueno del mundo y aunque sea el más fantástico y lo quieras mucho, y a mí yo he tenido perros desde cachorros y me gustan mis perros desde cachorro y estoy de acuerdo en que te da una oportunidad grandísima en tú improntar esos estados y tú generar una relación que sea mucho más dulce, una transición mucho más dulce para en la etapa adulta tener el perro en los niveles de excitación que quieres tenerlo en función del tipo de vida que tú tengas, te da esa posibilidad, pero que el cachorro es un por culo, que se mea, que se caga, que te muerde los cables del router, que se come los calcetines, que tienes que estar pendiente, que es una inversión de tiempo muy, 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 muy grande, que tienes que ser consciente, que tienes que hacer si quieres que a partir de esos 2 años sea disfrutar del perro y no vivir en un trabajo prácticamente constante para ese proceso de educación o rehabilitación porque el perro se te ha ido de las manos. Entonces, cada uno tiene que mirarse un poco, ser honesto consigo mismo, darse cuenta de si lo que quiere es una mascota, si simplemente quiere un compañero, si quiere algo tranquilo, si quiere simplemente rellenar un huequito y probar la experiencia. Yo le diría que siempre se busque un perro ya adulto, que adopte un perro ya adulto, que pueda ver cómo es ese perro y que se adapta a él. Y si hay gente que de verdad tiene tiempo, ganas y quiere construir un poco el perro que quiere, siendo esto una mentira, porque siempre tienes el perro que tienes, ¿no? Pero creo que se entiende, pues igual la opción del cachorro es la mejor y yo lo veo así, vaya. Yo es que no sé cómo me siento hacia este tema en particular. O sea, tengo dos versiones. Yo tengo en mi cabeza tengo cosas en las que creo y están ahí y tengo muy formada una opinión sobre que creo firmemente en ello. Y luego tengo, según el tópico dentro de esta disciplina o dentro de este mundo, hay realidades o ideas que tengo que conviven juntas que no sé si creo más en una... Y es casi que por día, dependiendo del contexto en el que yo me encuentre, noto que tiendo hacia una corriente de pensamiento u otra, porque yo hay veces, tú lo sabes, cuando hacemos ejercicios de visualización o estamos en tecnificación o formación y hablamos con la gente, si estoy recién terminado de haber hecho una sesión invitada para mostrar a la gente cómo se trabaja y lecturas y demás, tiendo a pensar que aquí un cachorro ni Dios. Es decir, la vais a liar, esto es mucho más complicado, estáis viviendo de la suerte, un cachorro necesita una madre 24 horas al día durante 2 años o 3 años, básicamente. Y tú no estás, tú no puedes ejercer, o sea, por mucha inversión de tiempo que tú puedas, que creas que debes dedicar, tú en el momento en el que tienes una vida más o menos funcional, en el que tienes que trabajar, me da igual que trabajes en casa, remoto, que te tengas que desplazar, son horas de inversión que tú no tienes disponible, que ese individuo necesita, porque en términos naturales lo único que tiene que hacer un cachorro es estar con la madre, y la madre lo único que tiene que hacer durante 2 años y medio, 3 años, es asegurarse de que ese cachorro sobreviva y que aprenda a modular la excitación ante la vida a la que se va a enfrentar. Entonces tú no vas a estar. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero tú no vas a estar. Entonces digo, vais a joder a los perros, es mejor que adoptes uno en el que ya un profesional se ha ocupado de que ese perro junto con, que haya creado los contextos ideales como para que tú, por muy mal que te lo montes, con un poco de información y con un perro que se ajuste a tu nivel de habilidad, que tenga la mejor experiencia posible. Y luego creo que eso es un nazismo extremo, claro, porque es totalmente cierto que la relación personal que se tiene con un cachorro desde que es cachorro, el contacto físico continuado. Yo en primera persona he experimentado, porque he tenido y tengo muchísimos perros, y he tenido muchos cachorros y tengo perros muchos perros desde cachorro. También tengo hermanos entre ellos y tengo algunos de ellos en los que, debido al momento en el que ellos han sido cachorros y debido al volumen de trabajo e intensidad de nuestra vida personal, pues no hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, tocarlos tanto como un cachorro de manera individual necesita que se le toque y experimentar ese contacto físico, que es lo que crea sistema, en realidad, con la persona desde esa etapa, y notan la diferencia. Claro, pues, claro. Totalmente. Entonces, la manera de reconciliar esas dos, pues el único punto que he llegado en el que creo firmemente, independientemente de cuando yo vire hacia un sitio porque me siento de una manera o vire hacia otro, es a través de la educación.
Entonces, si hacemos un buen trabajo, si se hace un buen trabajo de educación, de divulgación, para que la gente tenga información y la sepa implementar, pues en principio debería darte igual tener un cachorro que tener un perro adoptado desde adulto. Sería una decisión personal que tú de manera informada puedes tomar y que cualquiera de las dos versiones está bien. Pero sí que es cierto que la gente otorga, bueno, pues como lo vas a tener desde cachorro, y las etapas de cachorro pasan muy rápido. Es que no, la gente no se da cuenta. Tu perro tiene 2 meses, lo estás tratando como un cachorro hasta que tiene 5 meses, en los 5 meses te piensas que esa es la vida que tienes, y en 2 semanas el perro tiene 8 o 9 meses y es un adulto, físicamente. Entonces, eso pasa muy rápido, y la necesidad de hacerlo bien, la impronta que un perro cachorro necesita, es vital que se haga en los mejores términos posibles, porque eso va a ser el mayor indicador de cómo ese perro va a utilizar sus propias herramientas naturales para gestionar el mundo con el que interactúa. Y luego también es cierto que hay un montón de gente que no tiene ni idea, macho, y que les sale guay. Entonces, no sé en realidad cómo me siento hacia esas 3 versiones, pero sé cómo me siento hacia la necesidad de educar y divulgar y compartir información para que a la gente le salga lo mejor posible en cualquiera de las versiones. Lo único que me gustaría añadir por mi parte es que la gente no se líe. Quiero decir, si tú quieres una mascota, tú lo que quieres es un compañero de vida para unos años, y porque quieres o bien introducirte en el mundo del perro, o bien has estado habitualmente con perros porque en tu familia había perros o porque te gustan los perros. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que no se líe, que tenga información y una información y un criterio propio y personal, bien sea para el cachorro, que no compres campeones del mundo de nada, ni... Si lo que quieres es una mascota, estoy hablando, ¿eh? Sí, es que nosotros, perdón que te interrumpa, nosotros nos dedicamos al mundo civil. En todas las conversaciones que tenemos, nuestra conversación es para el guía de a pie, que es una persona normal, que tiene una vida normal, que ha decidido en un momento determinado meter un perro en su vida. No estamos hablando de, gente que quiera competir o hacer una disciplina para eso. Son círculos en los que nosotros, nuestra opinión en lo que hagamos, es irrelevante. Eso es una película en sí misma. Nosotros nos dedicamos al mundo civil, la gente de a pie que tiene otra vida aparte del perro y mete un perro en su vida con esa vida. Totalmente, por eso digo que no te líes ni de campeones del mundo, pero ni de belleza, ni de trabajo, ni de nada, que intentes buscar o que intentes hacer un trabajo exhaustivo, bien si lo vas a comprar o bien si vas a ir a una protectora, que no vayas solo un día, que no te quedes con una primera sensación, que leas velocidades, que leas las capacidades de autorregulación, entre comillas, que puedas intuir, y repito, un cachorro es un melón sin abrir, pero bueno, te puedes hacer más o menos una idea. Y lo mismo si vas a adoptar un perro, que no te fíes de la protectora, que no te fíes de lo que te digan nadie. Aunque conozcan al perro más que tú, pero es que lo pueden conocer en unos términos o en unos marcos de lectura que realmente no te están dando ninguna información valiosa. Es más, te pueden hasta llegar a confundir en algún momento. Entonces, vete los podcasts, saca toda la información que puedas. Es una decisión importante, porque en el caso de un cachorro te va a acompañar 10, 12, 14, 15 años de tu vida. En el caso del perro que adoptes depende de la edad que tenga, pero seguro que van a ser años de tu vida. Los años se hacen muy largo y todo empieza por empezar a tomar buenas decisiones desde el principio. Busca algo que se ajuste a ti. No te montes películas de no, es que yo quiero el perro para estar todo el día por ahí y ir al monte y hacer senderismo. Y si has ido al monte 3 veces en tu vida, porque tengas el perro de repente no te va a despertar nada. La rutina pesa. Intenta no complicarte la vida, porque es la forma en la que tú vas a estar bien. Y si tú estás bien, no vas a devolver a ningún perro, no vas a tenerlo en el balcón encerrado porque estás hasta las narices del perro, y no vas a empezar a hacer cosas raras. Entonces, que la gente se informe, que haga las cosas con un mínimo de criterio, y que pensar antes de es mucho más fácil que pensar cuando ya estás en el jaleo en sí mismo. Y a mí me gustaría matizar a la gente, pero porque llevo muchos años como asociación, como refugio, y en toda la película esta que tiene que ver con los perros, en todas las facetas. Es diferente que te guste un perro, la idea de un perro, a que te gusten los perros.
Y a mí me gustaría animar a la gente a que en el momento que tomen la decisión de adoptar, porque a mí no me gusta que la peña compre perros, porque aquí hay perros a las puertas que necesitan vida, esto es una lástima y en fin. Pero bueno, mi posición es esa, de adoptar perros. Entonces, antes de adoptar a un perro, asegúrate de que no estás buscando un perro en particular, que te han montado una película física, que te ha gustado una raza, que tú te estás pensando mucho en una tipología de perro. Y si tienes un perro, asegúrate de que te gustan los perros en general y no solamente tu perro. Porque si solamente te gusta un perro, la idea de un perro, y todavía no has descubierto si te gustan o no el mundo del perro en general, no te vas a dar cuenta que cualquier perro es el mejor del perro del mundo en cuanto lo llevan mirando un rato. O sea que, ¿sabes? La gente cuando viene a vernos y flipan con los perros lobos, y yo lo entiendo, pero que como mires a cualquier perro de la calle más de un rato, ese perro es el más bonito del mundo y es lo mejor que te puede pasar. O sea, a mí no me gustan las razas, me gustan los individuos, pero los individuos acorde a cómo están y qué capacidades tienen. Entonces, si tú estás buscando un perro en particular, porque tu padre tuvo un montón de pastores alemanes. A mí me gustan los pastores alemanes, pues asegúrate de que te gustan los perros primero antes de verte tú en una foto en cualquier escenario con tu pastor alemán, porque eso te va a llevar a tomar decisiones por estética. Pues no es ideal tomar, por ejemplo, en el mundo humano, decisiones vitales de con qué pareja me voy a quedar solamente por estética. Suerte en la vida, porque eso te va a durar lo que te va a durar o te va a llevar a tener un tipo de vida u otra como te estés quedando meramente por una carcasa estética porque te ha gustado. Eso está bien para un rato, eso no está bien para tu vida en general. Entonces las decisiones que son vitales no se pueden tomar simplemente por la pinta que tiene el perro. Es que te piensas que a todo el mundo le gustan los perros guapos. Te sientas especial. A todo el mundo le gustan los perros, pero eso no puede ser la métrica para tú adoptar un perro. La gente nos viene buscando en sesión porque tienen problemas con su perro y yo veo, o sea, claramente te ha sido al perro que más te ha gustado físicamente. No has tenido otra métrica en cuenta antes de meter al pavo ese en tu casa. Y eso es yo no entiendo cómo has tomado esta decisión. O sea, ¿en qué momento te has pensado que tú podías con un perro en estos niveles de excitación de este tamaño, con esta fuerza, con esta boca, sin haber tenido un perro nunca? O sea, claramente te has hecho una foto en tu cabeza y la has perseguido. Entonces, aquí estamos para que si las conversaciones valen para algo, cuando te reconozca esa tendencia de me estoy viendo con un perro en la cabeza y me estoy montando una película con un perro que tiene unas características físicas determinadas para el carro, y asegúrate de que te gustan los perros en general antes de perseguir esa foto que igual te lleva a tener problemas. Es que además es tan sencillo como que en cuanto el perro esté contigo 2 semanas en tu casa, es el más listo del mundo, el más bonito del mundo y el que más te quiere en esos términos humanos de la película que se monta la gente. Es el especial y era el destino. Cualquiera que tengas en casa, que lo estés pasando bien. Y si lo estás pasando mal, es lo mismo para el revés. Totalmente. Entonces, yo creo que hilando muy bien con esto, nos hacen una pregunta que yo considero muy buena y de la que a mí me gustaría hablar un poco. Bueno, más que una pregunta, es un tópico que nos lanzan, que es razas y su prevalencia a la excitación. Entonces, tú tienes una visión muy particular que yo comparto al 98 o al 99%, pero yo sé que hay aquí algunos matices. Tú eres, por lo general, mucho más estanco en las lecturas de nuestro marco de lectura, es decir, tú tienes una opinión o generalmente tienes una opinión en la que la raza importa relativamente poco a la hora de entender al perro, como cuando el perro está equilibrado o está bien. Y yo soy un poco más flexible, en el que adapto un poco mis lecturas, no tanto a la raza, aunque es inseparable separarte de que el perro es de una raza que es y tiene un troquelado genético que tiene un impacto en unas cosas. Entonces, es como que para ti, yo observo o creo que para ti el verde siempre es más o menos en unos rangos, el amarillo siempre es más o menos en unos rangos y el naranja siempre es más o menos en unos rangos, y yo trato de individualizar más esos colores en base al individuo concreto. Es decir, es como que yo soy más relativista,
Perdón, yo soy más relativista en los términos de velocidades y estados en función del individuo y tú eres más absolutista en hay unas velocidades de procesamiento que son las que son, que esto tiene una equivalencia con un movimiento físico y es que me da igual que seas me da igual, que seas un pastor alemán, un mastín o un chihuahua, que si vas en verde las velocidades son estas y si estás en naranja las velocidades son estas. Y yo pues soy más relativista en función del individuo. Es más permisivo. Sí. Y estamos mucho más cerca de lo que puede estar pareciendo ahora cuando lo estoy enunciando, ¿no? Pero recogiendo el tópico de la raza y sus prevalencias a la excitación, yo particularmente creo que cuando tienes un ejercicio o haces el ejercicio de tener un perro para leerlo y para intentar encontrar un bienestar, es muy frustrante y yo particularmente creo que es imposible o es, entre comillas, malentender un poco el individuo que tienes delante, querer exigirle a un pastor belga malinois que cómo se relaciona con los estímulos en términos de excitación y velocidad sea lo mismo que un bulldog inglés o un perro de estos, creo que son esos que están ahí todo el día tirados, que están como mal hechos además y los rollos estos. Creo que hay que relativizar, creo que es verdad que tienen un montón de problemas. Sí, totalmente. Creo que hay que relativizar y saber también qué perro tienes. Y me parece que es muy importante, recogiendo la conversación anterior, para saber un poco dónde te metes. Es decir, si tú quieres un perro que no esté todo el día pendiente de ti, que no esté todo el día encima, que no te persiga demasiado por casa, que vaya más un poco a su rollete, que sepa gestionar mejor el mundo, pues igual que tú hagas un pequeño estudio, claro, un pequeño estudio de razas en nuestros términos, no en los términos de las páginas estas de internet que te dicen es muy leal. Las 356 razas afectadas por la FCI, que yo no tengo ni idea. Claro, pero que te dicen es muy leal, muy cariñoso con los niños y no sé qué. No, en términos de excitación estoy hablando. Entonces creo que sí que hay cierta vinculación y creo que para ser justo contigo y ser justo con el perro tienes que entender que hay determinados perros que se han criado hacia el desequilibrio y que por mucho trabajo o impacto que tengas, el equilibrio que vas a encontrar en esos perros, y yo verdaderamente creo y lo pienso de verdad, y tú ahora me matizas y me das la caña que me tienes que dar, creo que los perros están equilibrados dentro de unos márgenes que no tienen demasiada discrepancia posible, pero creo que los perros están equilibrados también en función de lo que son o en función de cómo son. Entonces, creo que sí que hay que adaptar un poco esas lecturas, no en lo pequeñito, pero sí en el marco general. Yo sí que adapto las lecturas para decir, oye, pues tienes un Malinois porque ahora está muy de moda, un Border Collie, ¿no? Y yo veo a la gente y digo, tu collie, pues claro que, yo qué sé, se menea un poco más rápido de la cuenta y que con los estímulos es un poco más sobreexcitable de la cuenta, pero para ser un Border Collie, yo lo veo de puta madre. Y lo veo que está súper equilibrado, porque no sale loco con las cosas, pero sí tiene ese puntito más. Y hay otros perros que tienen un puntito menos. Y no sé si tú quieres matizarme o dar tu punto de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con subir el estándar de lo que es el perro como especie para ajustarlo para que tú entiendas que este es su estado el estado más bajo en el que este perro puede estar. Entonces, para mí las velocidades son universales en términos del perro como especie, pues y las velocidades, la gente a lo mejor se piensa que esto es metros por segundo. Esto no son metros por segundo, esto se mide en Gs, en gravedad, estamos realizando estudios totalmente diferentes. Las velocidades óptimas son universales. Otra cosa muy diferente es que un perro, por ejemplo, si lo ponemos en una escala del 1 al 10, ¿vale? Si el 5 entre el 4 y el 6, que son los verdes y los amarillos, ese es el estado ideal donde estar, es totalmente diferente que tu perro viva en el 7 y que tenga la capacidad de manejarse para con el mundo de una manera en la que guay, y tú vives en el 7. Y tú no tienes problemas de socialización, no tienes problemas de ansiedad por separación, no te mueves, como tú dices, te meneas un poco más y puedes vivir tu vida perfectamente ahí. Y no se te puede pedir que tú bajes abajo como individuo, pues por lo que sea, por las cartas que has tenido, más las cartas que han jugado, más las cartas que han salido después. Pero eso no quiere decir que el verde se pueda mover o que el 4 se pueda mover. Es simplemente que tú estás habitando en tu estado basal más bajo, el estado basal más bajo al que tú puedes alcanzar
como perro que se te ha diseñado para el desequilibrio, ¿vale? Pues es este. Porque luego, por ejemplo, yo he visto un Mali, que está en Barcelona, la chavala, si me está escuchando, tiene que saber que es ella, porque siempre le digo, o sea, es el Mali más bajo que he visto en la vida, y es un Mali ya mayor, creo que es una hembra, a lo mejor tiene 10 años, pero me dice ella que lleva toda la vida igual. Entonces, ese individuo no es representativo de su raza, porque su raza, a través de lo que yo he experimentado, que son muchos Malis, y de hecho, para si alguien se está preguntando, yo tengo uno, lo que pasa es que no lo saco demasiado en vídeos, pero yo tengo un Mali también. No es representativo de lo que es su raza, porque su raza aparentemente no tiene esa capacidad de autorregulación y de conservación de un estado tan bajo como pueda tenerlo un mastín, por ejemplo, o un perro hiperequilibrado de cualquier otra raza. Pues no, los Malis suelen ser perros que no viven entre el 4 y el 6, son perros que viven del 7,8 para arriba. Y tú trabajas mucho y lo que puedes es emburbujar, digamos, ese nivel de excitación en un papel que lo rodea de burbujas en el que no tenemos problemas fuertes que a lo mejor otros perros en ese mismo estado de excitación sí que tienen, ¿vale? Pero eso no significa Avon, mi perra Avon. ¿Cuántos adiestradores me han preguntado a mí si le voy a quitar el gruñido? Entonces, Avon no puede ser Caden. Yo no le puedo pedir a Avon que sea Caden. Uno es un perro lobo americano con checoslovaco, el otro es un kelpie australiano de trabajo, uno es un colibrí con cola de perro, que se mueve con la intensidad de colibrí, de cola de perro, y el otro es pues, uno de los árboles estos del Señor de los Anillos que andan muy despacio y que se lo saben todo. Entonces, yo no le puedo pedir a Avon que sea Caden. Ahora, lo que no puedo pensar es que la velocidad basal de Avon es verde, ¿no? Esa perra vive en un amarillo 1-2 constante en su vida. Lo que pasa es que ya no pasa nada. Ella aprendió a vivir a navegar en esa velocidad y ya no muerde perros, ya no muerde cosas, ya no se tira a las piernas de los humanos, ya no lee todas las bicicletas, pero su nivel basal ha bajado lo máximo que yo creo que esa perra puede bajar. Es que esta es un poco la conversación que tenemos siempre, y esto es de la Universidad de mis narices, pero en el ejercicio etológico de observación de la Universidad de mis narices, yo tengo la sensación que cuando los perros están bajos y de verdad están bajos, y tú sabes que están bajos por la comparativa relativa de cuando he cogido al perro o el perro recién salido de casa y el perro ha vuelto bajo, para con su tendencia a la sobreexcitación con el mundo siempre queda un remanente que habla de quién eres, pero yo tengo la sensación de que el resto de perros, a pesar de un poquito más de velocidad, saben entender que ese perro va de puta madre con esa marcha, y sin embargo, si ven un mastín que se está moviendo objetivamente a la misma velocidad, eso sí les hace saltar un interruptor de aquí hay muchísima sobreexcitación, y sin embargo un Mali ahí con una marcheta en términos de velocidad pura de movimiento, y es como que los perros sí tienen un poco esa capacidad de identificar de, este está de puta madre con su rollo, prostituyendo que los perros no piensan nada de eso, simplemente es una activación del sistema del cerebro y del sistema nervioso para con la excitación ajena. Entonces, yo, bajo esa, que es mi observación muy particular, con la que seguramente ni tú ni muchos de mis compañeros puedan estar de acuerdo, yo sí veo más relativismo del que ves tú Yo estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Lo que pasa es que yo te haría preguntas. Es decir, eso que observas es en perros que se acaban de conocer o perros que ya se conocen. Porque estoy totalmente de acuerdo en que un perro en velocidades no las más bajas posibles, pero un poco más, en cuanto a estos 4 ratos y el resto de perros han identificado que la manifestación conductual de tu sobreexcitación a mí me la trufa, porque no va conmigo. Tú puedes estar aquí dando vueltas y yo estoy aquí tumbado y tú estás aquí ladrándole al aire y a mí me da igual. En un perro que ya se conocen y que están habituados, o con el cual hemos pasado un rato ya de trabajo de inducción y de acoplamiento de sistema, y hemos formado sistema, pues al perro naturalmente se la trufa. Ahora, tú ves un perro nuevo con esas velocidades, y a las velocidades, mi sensación es que seguramente vayas a reaccionar. Puede ser. O sea, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, puede ser. Aún así, no te la voy a dar al 100% porque
es lo que te digo. Hay que hacer el experimento. Sí. O sea, es decir, que ante la gente que nos... Pues claro, tú has dicho que el ejercicio etológico de observación de tus narices es ese, los ejercicios etológicos de observación que hacemos aquí, además esta conversación la hemos tenido mucho. Yo no quiero probar nada. A mí me da igual el resultado de esa premisa y lo que ocurra después de ello. No necesito tener razón. Lo que necesito es información que me diga a mí cuáles son los modelos de funcionamiento, comunicación y umbrales de tolerancia que los perros tienen para estar lo mejor posible. Entonces, yo no necesito que me des el 100%. Lo que necesitamos para tener conversaciones informadas es un ejercicio de observación, digamos que evaluar ese ejercicio de observación y ver si hacen falta más para contrastar intuiciones que tenemos. Es que aquí la salvedad, por seguir la conversación, si es que quieres que sigamos en ella, claro, es que esto es un baile de dos. Entonces, claro, normalmente cuando introduces una variable, un perro X, a un perro con el que estás trabajando, seguramente ese perro con el que estás trabajando ya su umbral de tolerancia debido al nivel de excitación interno que tiene es muy bajito. Entonces, cualquier cosa que se mueva, probablemente aunque se mueva a una velocidad bastante lenta, le va a disparar esa reactividad o esa cosa que tenga. Entonces, habría que coger un perro, entiendo yo, equilibrado de base para este experimento y entonces empezar a mostrarle velocidades y ver qué impacto de micromovimientos puede tener esas velocidades que ves y ver si la velocidad base o una velocidad relativamente baja de un Mali genera la misma cantidad de micromovimientos o de activación neurológico-sensorial que vemos a través de esos micromovimientos que velocidades mucho más bajas como las de un mastín, por ejemplo, ¿no? Por ahí haría yo el experimento. Sí, lo que pasa es que luego tienes que tener en cuenta muchas más variables que son el impacto que ese perro que está súper equilibrado tiene en el que va en este nivel de sobreexcitación que puede ser que levante o que no. Los perros que yo tengo aquí en el centro toleran velocidades individuales que con perros que cuando rescatamos un perro lo tenemos que traer, aunque rescatamos una podenca antes de ayer, ¿no? Y esa podenca, velocidades bajitas, nada de aleteo, va con la cola hacia abajo pero muy segura en la velocidad de movimientos. Entonces, cuando la introduces, está claro que tienes una referencia de velocidades y te haces una idea de qué impacto va a tener. Pero la primera vez que perros conozcan esas velocidades, simplemente de tener una interacción nueva, los perros se van a sobreexcitar. Entonces las velocidades ya no son equivalentes, no por las velocidades en sí y el valor intrínseco de ellas, sino porque es la primera vez que nos experimentamos. Entonces, a partir de ahí es muy complicado saber si la misma velocidad se contextualiza porque el perro entiende que da igual, pero las razones de por qué entiende el perro que las permite da igual son mucho más complicadas de medir científicamente a través de experimentos. No nos vamos a enrocar más porque tenemos aquí un cojón de preguntas que responder y si no, no vamos a seguir. Pero bueno, ahí queda que si alguien tiene que decir, pues que nos pregunte por el grupo de sistema, ya que son ellos los que han hecho la pregunta. Y que la gente sepa que estas son las conversaciones que nosotros tenemos aquí cuando no hay cámara grabando. Lo que pasa es que en vez de mis narices decimos de mis cojones. La única diferencia real. Bueno, porque somos honestos al final y no nos tiramos el rollo con que hay estudios de la Universidad de Michigan cuando no hay ningún tipo de estudio así, ¿no? Aquí te hacen una pregunta muy buena. Bueno, es que no son preguntas, son más como tópicos, ¿vale? Perros adultos que juegan como cachorros. Y porque aquí tengo otra que es el concepto del perro maestro. Esto hemos hablado un poco ya largo y tendido en otro podcast, que no sé si saldrá antes o después que este, pero bueno, esto está más que tratado. Cuando salga que lo vea. Perros adultos que juegan como cachorros. Esto creo que es que no sé si lo hemos hablado ya o igual en unos de estos en nuestra vida seguro. No, pero no sé si fue en uno de estos mini podcasts que hicimos para el sistema antes de este podcast para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que es un tema interesante y que está bien tratarlo. Así que si quieres tirarlo, Alberto. Perros adultos que juegan como cachorros, malo, muy malo. O sea,
Es tan sencillo como eso, porque el cachorro no sabe regular todavía los tiempos en los que el juego se puede producir sin que tenga un impacto negativo en tu bienestar general. Y el impacto negativo en el bienestar general se puede producir en un momento determinado porque te llevas un bocado de un perro durante una secuencia, o a la larga porque tú no has aprendido a manejar los tiempos y cómo romper esas velocidades para que sean inconsecuentes, digamos, para tu bienestar. Entonces, un perro que juega como un cachorro, si le doy el valor literal a esas palabras, pues malo, muy malo. Un perro puede jugar con un montón de peros y un montón de matices. Un perro puede jugar con un perro con el que se conoce previamente y ha experimentado la vida, por ejemplo, antes. Si nos conocemos ya 5 años, pues naturalmente vas a tener momentos que de vivir juntos vas a experimentar un juego sano del que vas a salir rápido, esperamos, y se puede mantener. Pues con un perro en específico, con unos perros en específicos. Y un perro adulto juega esporádicamente o juega en términos de lo que la gente puede percibir a través de lo que observa. O sea, que cuando a ti te da la sensación de que el perro está jugando, un perro adulto lo hace muy, 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 muy poco, si es que lo hace. Y al hacerlo tan poco, no se considera necesario. O sea, tú no necesitas jugar para estar guay. Igual que no necesitas ver otro perro en tu vida para estar guay. Si tú no necesitas, yo soy de los que piensan, y esto ya lo he dicho repetidamente en otros podcasts, que un perro no necesita de otro perro para alcanzar el mayor bienestar posible, por ende, siguiendo esa lógica de pensamiento, un perro no necesita de jugar con otro perro para alcanzar el mayor grado de bienestar posible una vez que eres adulto. Entonces, un perro que juega como un cachorro, con el valor literal de esas palabras, malo. Un perro que juega con un montón de matices, guay. Pero que no pienses que tiene que jugar y no pienses que tiene que hacerlo como un cachorro definitivamente. Yo ahí lo que veo seguramente es que has hecho una mala transferencia de estados de esa etapa de cachorro a adulto y se te ha quedado ahí el perro patinando. Y bueno, pues no quiero alargarme más, como bien ha dicho Alberto, puede ser problemas porque los perros, como hablamos en podcast anteriores, tienen esa capacidad de leer en velocidades y en armonías de movimiento, identifican muy bien, haciendo un poco de recap de lo que hablamos, identifican muy bien no las armonías, sino las disarmonías en los movimientos de un cachorro. Una vez que tu perro es adulto, esas disarmonías no existen. Entonces, para otro perro es un perro adulto ya. Hay velocidades de cachorro que se toleran, pero velocidades de perro adulto que no se toleran. Entonces, si vives en una pequeña burbuja de los perritos de siempre, con los que sea, pues seguramente... Tu manada, ¿no? Sí, tu grupo del parque con los que se conoce. Seguramente no vayas a tener ningún problema. Con esos perros. Sí, con esos perros en específico, en ese grupete que tú hayas formado. Pero seguramente por esa transferibilidad y por no haber experimentado la socialización como adulto y desde las velocidades bajas y desde el solo compartir espacio, en el momento en el que te vayas de vacaciones a la playa o a otro contexto y como no te vayas con la sensación de que tu perro juega como un cachorro con los perros y que entonces lo suelto en cualquier lado y genial, porque seguramente vayas a tener una movida con un porcentaje muy, 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 muy alto de posibilidades, Así que yo lo que le recomendaría a esta persona es que intente acostumbrar a su perro a cohabitar con otros perros en velocidades bajas sin necesidad de interacción prácticamente. Simplemente que el perro sea capaz de estar bajito o parado en un escenario ideal con otros perros a su alrededor, y que eso es lo que le va a hacer que el perro entienda o el organismo del perro entienda cómo se tiene que comportar en el contexto específico, socializar con otros perros que no conozco. Y la gente tiene que saber que hay transferabilidad también de las unidades de memoria que se crean de tu propia interacción con el perro. No quieres que tu perro juegue como un cachorro, no juegues con tu perro tú como si tu perro fuera un cachorro. Quieres que tu hijo alcance la madurez y sea autónomo y que sepa sobrevivir en el mundo porque para algo lo estás educando y criando, no lo llames mi osito de peluche con 38 años. Es decir, si no quieres que tu perro se comporte como un cachorro con otros perros, no te comportes tú con tu perro como si él fuera un cachorro cuando lo que tienes es un perro adulto. Entonces hay que darle sentido común a eso, porque el organismo del perro, entendiendo las diferencias que hay entre un humano y un perro,
yo no tengo información porque no he podido preguntarle nunca a ningún perro si ve diferente la interacción con nosotros y con otros perros. Entonces, la sensación mía que tengo después de miles de perros y muchos años como profesional es que no hay mucha diferencia. Como los perros se relacionan es como los perros se relacionan con las cosas que se pueden relacionar, entre ellos incluyendo perros y humanos. Entonces, es transferible lo que tú haces con tu perro a título individual con lo que tu perro va a hacer con otros perros. Vamos a pasar al siguiente bloquecillo, en el que hemos aquí juntado varias cuestiones que nos pregunta nuestro sistema MVD. Y aquí te hacen una pregunta, yo no sé si lo hemos tratado o no, pero es bastante importante, así que si la hemos tratado la volvemos a tratar, y si no, pues es el momento, ¿no? Y aquí te hacen, o tenemos dos preguntas que hemos relacionado. Vamos a empezar por la primera. Y una pregunta te pregunta, ¿por qué, por cierto, muy bien separado y con tilde, perro cansado no es perro calmado? Un perro cansado es un perro cansado. Es decir, nosotros lo que argumentamos y lo que exponemos a la gente es que tú efectivamente puedes cansar un perro, eso te va a llevar un rato, pero tú puedes cansar a un perro y experimentar la sensación de que tu perro está más bajo de excitación y que está mejor y que tiene más umbrales de tolerancia y todo eso es cierto. Lo único que ocurre es que nosotros sabemos que el organismo de cualquier individuo, que sea un mamífero, está diseñado para poder entrar de 0 a 100 en muy poquito tiempo. Es decir, que tú estás diseñado genéticamente para que caiga un rayo y salir corriendo, escuchar un ruido muy fuerte o ver un depredador y salir corriendo. Para lo que el organismo no está diseñado y es imposible que ocurra, es ir de 100 a 0 en ese mismo momento. Entonces tú puedes cansar a un perro físicamente y reventarle las capacidades de eficiencia energética que ese individuo tiene en un momento determinado, pero cuando se levante, se va a levantar en el mismo estado en el que habita normalmente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la gente que te diga que si tienes un Mali tiene que estar corriendo 30 kilómetros al día, porque lo que lo vas a tener es en una rueda en el que solo va a estar bien cuando está cansado y cuando lo sacas de ahí vas a ir a cansarlo y esa es la burbuja que te puedes permitir. Eso no es una burbuja real, eso no es una burbuja, eso no es una experiencia en la que el perro esté maximizando su bienestar porque pierde la capacidad de autorregulación, porque simplemente se regula como si fuera un interruptor cuando lo revientas físicamente y cuando te levantas sigues estando volado. Eso le pasa a cualquier humano, le pasa a cualquier perro. Entonces no es real que estando cansado tengas un perro calmado bajo ninguna métrica. Ahora, ¿es importante el ejercicio físico? Por supuesto. Y es importante en tanto que eres un individuo que está vivo y necesitas moverte físicamente para suplir o saciar unas necesidades de supervivencia que tienes. Entonces, claro que necesitas moverte, por supuesto que necesitas una medida de ejercicio, pero no es el ejercicio per se lo que vas a hacer, lo que va a hacer que tu perro esté equilibrado. Eso bajo ningún tipo de métrica es cierto. Sin que te lo lance, lo has hilado muy bien, porque te preguntaban también por la necesidad de ejercicio real según el individuo. A mí aquí simplemente me gustaría añadir o decir un poco mi visión particular, que no es particular porque está dentro de la metodología, y es que aquí hay un problema. Lo decimos mucho, somos muy pesados, que es la sobreexcitación cronificada en el mundo del perro por no entender las velocidades naturales y los niveles de excitación que el perro tiene que tener para poder estar en bienestar. Ahora, lógicamente, hay dos formas, en mi modo de ver, por las que esa sobreexcitación se puede cronificar y tú puedes cronificar unos estados que son incompatibles con el bienestar del perro. Y son por exceso o por defecto. Es decir, tú si tienes un perro a unas velocidades de procesamiento neurológica, es un sistema nervioso hiperactivado muchas más horas de las que debería de estar, lógicamente eso va a generar una rueda en la que vas a sacar al perro loco seguro siempre. Es decir, 30 kilómetros y cuando llego a mi casa un rato de Kong y cuando no... chupar cosas de estas que les dan de chupar a los perros y cuando no la pelota y cuando no el no sé qué, no sé cuál, vas a sacar al perro loco seguro bajo cualquier concepto. Ahora, si tú no le proporcionas al perro su necesidad de movimiento diaria para drenar
la excitación que se va acumulando propiamente por esos impulsos eléctricos no se canalizan a tierra a través del movimiento de patas, no le das la actividad física que por biomecánica cualquier depredador está hecho para moverse, para cazar, para cosas que igual no tiene que hacer y que lógicamente tú tienes que canalizar, y como las tienes que canalizar, la idea más inteligente es que el perro no coja picos que ya no tiene que coger, de la misma manera que tú no tienes que ir a cazar mamuts con tu tribu y no te tienes que jugar la vida porque puedes ir al supermercado y comprar, pero por defecto, si tú en ningún momento canalizas a través de movimiento físico, a través de paseos de inducción, a través de actividades de excitación moderada, baja, en tu perro, si eso se va cargando, y si tu perro está constantemente en una terraza, en un balcón, seguramente lo que acabas generando sean estereotipias, que es el intento del perro por no explotar y que se le crucen los cables y que tengas una movida gorda. Un perro, hablando de, en el podcast, que no sé si será antes o después, pero que hablamos de rehabilitación y educación, no lo mencionamos, pero generalmente un perro con estereotipias tienes un 99,9% de posibilidades de que ese perro ya se haya pasado de rosca y esté en términos de rehabilitación, ¿no? Entonces, hay que encontrar una balanza, y es una balanza, joder, de sentido común. O sea, quiero decirte, pues tu perro, claro que tiene que moverse, y claro que un pug de esos o un perro necesita moverse menos para canalizar esa excitación interna que tiene, que igual otro perro que tiene mucha más excitación interna. Que por biomecánica o por nivel de excitación interna o por troquelaje hacia el desequilibrio tiene más necesidad de moverse para canalizar esa excitación. Pero ojo, no confundir nunca con que a tu perro lo que le viene bien es sesiones de pelota infinitas, estar haciendo mierdas todo el día con el perro. Historia es lo más importante. O sea, tú estás generando movimiento para construir un descanso eficiente, real y restaurativo para el perro. Si pecas de exceso, no va a existir ese descanso, por tanto problemas. Si no llegas a los mínimos de movimiento, se te va a acumular un montón de excitación y por tanto problemas. Nada más que decir, o sea, me parece perfectamente expuesto. Yo lo que creo que hay en la gente es una confusión entre lo que el perro necesita hacer para estar bien y lo que el perro puede hacer. La capacidad de un perro de hacer algo, pues es no infinita, pero estamos explorando los límites de lo finito que puede llegar a ser, porque tenemos diferentes tipologías de razas que pueden hacer una cosa a unos niveles increíbles. Cógete un Mali o cógete el pico de velocidad de un galgo o cógete la capacidad de discernir palabras si se las enseñas de un collie. Pero una cosa es lo que puede hacer y otra cosa es lo que tienes que hacer para estar bien. ¿Puede un humano hacer CrossFit de manera hiperintensa durante un periodo de tiempo? Sí. ¿Es lo que tiene que hacer para estar bien? Pues seguramente no. Se puede alcanzar esos picos, pero no es lo que necesita como individuo única y exclusivamente para estar bien hacer esos niveles de CrossFit. ¿Se puede correr una maratón de 42 kilómetros? Por supuesto. ¿Es lo que necesita el organismo para estar lo mejor posible? Pues seguramente no. ¿Se puede estar debajo del agua y nadar sin respirar? Por supuesto. ¿Es lo que necesita el humano? No. Entonces, es aplicar el mismo marco de lectura para no ser estanco, como tú muy bien decías antes, en la manera de entender qué es lo que necesita un perro para estar lo mejor posible. Entonces, nunca van a ser extremos, a no ser que sean los de descanso, que son los que luego te permiten funcionar de la manera más óptima cuando estás en vigilia, como nosotros. Entonces, ¿podemos los humanos dormir 3 horas al día y ser medio funcionales en el día a día? Pues seguramente hay gente que pueda durante un periodo muy corto de tiempo, pero no es lo que necesita el humano para estar bien. Y la conversación del perro es básicamente lo mismo. No confundir qué es lo que puede llegar a hacer, porque un Mali lo puedes tener corriendo 30 kilómetros al día, pero no es definitivamente lo que necesita para estar bien. Estoy súper de acuerdo. A mí me gusta hacer siempre una analogía en la que yo estoy de acuerdo que el deporte es salud. El deporte de élite es todo lo contrario a la salud, y cualquier persona, y tú ves entrevistas de
pues yo que sé, Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Y es el primero que te dice, o sea, y a la vista está. Las rodillas hechas un Cristo, un montón de problemas y gran parte en su madurez, ¿no? Yo que le escuché en una entrevista, o creo que está recordando bien que era Rafa Nadal, que la decisión que toma de apartarse del tenis es porque empieza a hacer una proyección de decir, es que yo quiero disfrutar de mi familia y de mi vida y no estar cojo el resto de mi vida o no estar con un bastón para poder andar el resto de mi vida, porque el deporte de élite y el nivel de exigencia al que sometemos los deportistas de élite al cuerpo no es salud. Pues con el perro un poco lo mismo. Tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse, tiene que menearse en los términos que tenga que hacerlo, pero no más es mejor. Sí, sí, que el perro tiene que estar tumbado mucho a la bartola. Eso seguro. Tiene que andar a velocidades bajas mucho el tiempo que esté despierto andando. Tiene que correr de vez en cuando. Yo estoy ahí, yo creo que hablar más de esto es liar más a la gente porque yo creo que está meridianamente claro. Aquí te dicen el uso de la masticación y el lamido. Para, En general, para lo que sea, sí. para arreglar paredes. Yo creo bueno, no sé si quieres pasar un poco rápido por aquí. No, lo entiendo seguramente como herramienta de autorregulación. Es la pregunta que pueda tener la gente. Es que no especifica más, pero yo entiendo que es por ahí. Bueno, pues la masticación y el lamido son patrones de acción fijo que están disponibles para el perro como especie, con una dualidad funcional. Entonces hay que recordar a la gente que todo lo que puede hacer un perro son los patrones de acción fijo que tiene inscritos como perro, todo lo que puede hacer un humano físicamente, no mentalmente. Es ejecutar los patrones físicos de los que dispone como especie, y todos esos patrones de acción fijos, son las secuencias de movimiento que se pueden observar, tienen como mínimo una dualidad funcional, es decir, que valen para dos cosas diferentes, y nosotros le otorgamos siempre a una de esas funciones la capacidad de autorregulación. Pero eso son herramientas del perro, no son herramientas tuyas, son herramientas del perro que tú puedes observar cómo le están sentando o qué función de las que son disponibles para ese patrón de acción fijo. Pues imagínate que masticar lo puedes hacer para una deglución de comida, es decir, que tú coges algo, lo masticas y lo ingieres. O simplemente puedes masticar como un palo, pues para bajar la excitación. Entonces, no es una herramienta tuya, es una herramienta del perro, y tu herramienta es el marco de lectura y la capacidad que tengas de reconocer si está teniendo un valor homeostático de autorregulación para el perro, o si le está suponiendo una sobreexcitación, o si simplemente es que está ingiriendo para su flora intestinal. Yo estoy ahí, tampoco tengo mucho más que decir. Yo le diría a esta persona que como hablamos en el podcast anterior, las herramientas son. Yo simplemente te diría, ¿quieres darle a tu perro algo para que mastique porque crees que es bueno para sus dientes, que seguramente lo es? ¿Sabes lo que te quiero decir? Me parece estupendo. Todo tiene que ver con tiempos y con velocidades. ¿Cuánto de obsesivo, y ese obsesivo lo vas a ver a través de las velocidades a las que están pasando las cosas? Si es muy alto, seguramente le esté sentando como una patada en la barriga a tu perro. Si más o menos ves velocidades normales, ves que el tiempo no es excesivo, que está un ratillo, luego lo deja, y cuando termina de eso observas que las velocidades son bajas, la vida es tuya. Cómprale un cuerno de buey de esos o una cosita de vez en cuando y va a estar estupendo, y seguramente para su salud dental, y va a ser todo perfecto. Si detectas que después de eso lo que necesita es más y se está moviendo rápido y se empieza a poner nervioso, seguramente tu perro no necesita eso, o en el estado en el que le estás dando eso a tu perro, no es lo que necesita. Cógete, vete a dar un paseo de inducción, páralo, tienes un montón de herramientas. Si estás haciendo esta pregunta, has pasado por nosotros, te han dado un montón de herramientas, y seguro que ninguna ha sido que mastique o que lama nada. Es lo único. Sí, luego aprender a contextualizar, como lo de la pata doblada. Es decir, que tu perro se lame, cuando lame, tanto sea al aire como pues tiene un efecto de autorregulación porque va un poquitín más excitado y se lo quita por ahí porque viene de tal, pues es lo que es. Ideal. Sí, pues sin mucha más historia. Más cositas, Alberto. Te dicen aquí. Mira, te voy a leer unas de corrido y si quieres nos vamos centrando en lo que sea. Alguien nos pregunta por el uso correcto de disruptivos. No sé hasta qué punto en una conversación hablada te podemos enseñar algo que necesitas leer perros y timings, pero bueno, no sé si quieres entrar ahí o no.
te pone uno muy o una muy cabrón o cabronceta cómo aplicarlos en perros sordos y te pone, y también te vienen aquí en otro mini bloque que hemos hecho dentro de los bloques, gestión de miedos extremos, petardos y cohetes, ya lo hemos hablado, así que se vean ese capítulo cuando salga. Si quieres hablar de disruptivos y en concreto Sí. con perros sordos, tú que tienes una perrita sorda además. Un disruptivo es un estímulo ambiental que tiene un impacto en la sobreexcitación del perro para cambiarla y bajarla y convertirla en una excitación óptima. Es todo lo que es. Y todo puede ser un disruptivo. Es decir, un ruido es un disruptivo, un movimiento físico es un disruptivo, un pájaro pasando, cualquier cosa puede ser un disruptivo si como efecto tiene que el perro en su línea al alza de sobreexcitación o en su conservación de sobreexcitación tiene un cambio y de repente hace que esa línea sea con una tendencia más bajista. Todo lo que ocurre entonces que tenga ese efecto es un disruptivo. Sabiendo eso, pues si tienes buen timing y tienes la capacidad de hacer o de producir un disruptivo de una manera aséptica, que son como se hacen, porque los disruptivos no pueden ser al alza. O sea, un disruptivo no es llamar a tu perro porque ese ruido tiene una tendencia al alza en términos de excitación fonética. O sea, si tú lo vieras como una línea de excitación, pues el piripipi es como un pitido muy alto, muy agudo, que tiene un efecto excitante en cualquier cosa con la que interactúe, porque es agudo y es repetitivo. Mientras que son sonidos asépticos, que son más cortos, pues pueden tener más un efecto de disruptivo. Y con un perro sordo no puedes utilizar un disruptivo fonético o auditivo, solamente puedes utilizar disruptivos físicos. O sea, que a lo mejor yo tengo a Blanca, que es mi perra sorda, y mientras que yo esté en su campo de visión, si fija mucho la vista y focaliza mucho con un estímulo en concreto, yo no puedo hacer ningún ruido, simplemente tengo que moverme. Y si al moverme genero un cambio a la baja en la sobreexcitación o pongo un tope en la sobreexcitación al alza que iba dentro de Blanca, pues entonces eso será un disruptivo. Y si me muevo y la perra se sobreexcita más, pues ese mismo movimiento tendrá un efecto excitante en el organismo de Blanca. Entonces, todo lo que ocurre puede ser un disruptivo o puede ser un excitante, y todo lo que hace un guía o una persona en un perro puede ser o un disruptivo o un excitante o un estímulo de conservación, porque no le supone absolutamente nada. Con esa información lo que intentas es leer cuando quieres ponerle un tope en la línea de excitación o cuando quieres pararla y utilizar la vida y las herramientas que te da la vida, entre ellas lo que tú puedes hacer para intentar tener un efecto en esa sobreexcitación. Pero es el efecto, no son las cosas en sí. Este ruido de esta taza puede ser un disruptivo, puede ser un excitante. Sí, yo lo divido en tres cosas que ya has mencionado tú. Primero, tiene que ser algo neutral, sin ningún tipo de carga emocional ni darle valor a la palabra en sí misma. O sea, es cualquier tipo de ruido, y cuanta menos carga de ti con intención de algo de comunicación humana tenga, va a ser siempre mejor. De hecho, por eso las llamadas en disciplinas como el Mondiorin se usa mucho el silbato y van también, porque siempre suena igual y no tiene ningún tipo de carga, aunque esas están condicionadas, por supuesto. Luego es un juego de intensidad y de timing. Es decir, en base al nivel de excitación que estoy viendo, yo tengo que ajustarme al nivel de excitación que estoy viendo. Es decir, si estoy viendo muchísima excitación, si tú haces, no te va a valer de nada. Y si estás viendo algo que es relativamente a velocidades bajas, pero que quieres cortar la tendencia para que no vaya al alza, si pegas una voz muy intensa, seguramente consigas el efecto contrario o te rebote. Y luego es una cuestión de timing. Tienes que esperar cuando el perro no está demasiado enfrascado, y demasiado enfrascado es generando demasiado movimiento, y cuando veas que hay una mini parada o una mini cambio de tendencia, ahí es donde tienes que afinar con la intensidad, siempre que vaya para abajo, como bien dice Alberto, pon seco, y luego observar el impacto que has tenido. Y un matiz sobre el exceso de movimiento. Es posible que el perro esté totalmente congelado porque esté focalizando, por ejemplo, con otro perro y que tenga una proximidad física. No hay mucho movimiento que tú puedas observar de desplazamiento o micromovimientos, pero es posible que lo haya, porque para generar esa focalización y esa tensión corporal hace falta mucha excitación, y hay que tener cuidado. Vaya a ser que intentes
ejecutar un disruptivo y que sea un excitante y que el perro se tire al otro perro. Que sea el detonador. Yo sí, a mí sí me gustaría decirle mucho a la gente, es una herramienta buenísima para controlar desde la distancia o para evitar que sean problemas mayores cuando igual no tienes acceso directo a parar a los perros, pero es un arma de doble filo. O sea, igual si no hubieses hecho nada, los perros entre ellos medio se manejan y tú has metido donde no tocaba o con la intensidad que no tocaba y eres tú el que puedes provocar una pelea. Cuidado, yo qué sé, que es que la gente pues que practique, si es que quiere practicar. Sí, pero que luego, por ejemplo, en su casa, de una manera mucho más pragmática y más fácil, si tu perro está dando vueltas, si tú le dices ya, es más fácil que eso sea un disruptivo que le digas ya, que es que estoy hasta en narices de que estés corriendo todo el día porque es que me tienes los nervios, porque eso no vale para nada, aparte de sobreexcitar al perro y hacer que dé más vueltas, y cuando lo cojas el perro va a estar más enchufado y te va a costar más y vas a seguir hablando. Pues un disruptivo es algo seco, corto, aséptico, ya, vale. Cualquier tipo de tope, que es un tope donde el perro tiene que rebotar, pero que no está empujando, no está haciendo presión hidráulica a ese disruptivo para que cambie esto. Refuerzo del manejo de correa, creo que ahí no tenemos que entrar, o sea, es una habilidad práctica, da igual las horas que estemos hablando de esto, no te va a valer para nada. La gestión de las visitas, por la protección de recursos, la reactividad en el hogar y el binomio niños-perros. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por lo menos. La gestión de visitas. Lo que tienes que asegurarte, nuestra metodología y el mundo canino depende de cómo estás antes de las cosas que te ocurren para saber cómo vas a reaccionar a esas cosas que te ocurren. Entonces, de lo que todo depende, con una brocha muy gorda, es del intervalo previo. Entonces, si vas a tener visita y tu perro está como las grecas en casa, pues lo ideal es que esa visita no entre hasta que tu perro esté un poco más bajo, o que simplemente te asegures tú de tener al perro o a correa o en su sitio de descanso, para que la excitación que supone que alguien llame al timbre, que abras la puerta, que os digáis solas efusivamente, que os abracéis, que os saludéis, que choquéis la mano, más el movimiento implícito de entrar a una casa, que si el perro no estaba en el intervalo previo en un estado de calma, de excitación óptima, pues es muy probable que sobrereaccione. Y a lo mejor esa sobrereacción te la montas como que es contento y bien, pero también puede ser que sea cualquier otro tipo de manifestación conductual. Entonces es todo el intervalo previo. Si tu perro está ladrando, pues lo ideal no es abrir la puerta con el perro suelto. Si tu perro está dando vueltas, lo ideal es pararlo y difuminar un poco en casa antes de que entre la gente. Y es fundamental que la gente que entra a tu casa esté informada. Es decir, hay que educar a toda la gente que va a tener interacción con el perro, si es que tu perro tiene unos umbrales de tolerancia bajos ante la excitación que le supone que haya gente entrando a tu casa. Entonces, lo que no es posible es pedirle al perro el 100% de la responsabilidad de lo que humanos hacen. Entonces, tienes que educar, y esto para la conversación con niños, tienes que educar al niño, tienes que educar a la visita, tienes que educar a la madre, a la suegra, a los amigos, a que tengan un tipo de interacción y un tipo de excitación delante de un perro, si es que no se lo puede permitir. Sí, yo en el caso de los niños, no tengo nada más que decir, tienes que enseñar a tu niño, y encima que le va a venir bien para el resto de su vida, a cuáles son las velocidades naturales, cuál es el idioma de los mamíferos primario o universal, y que entiendan y que vayan practicando y que vayan viendo el impacto y aprendiendo a leer poco a poco. Yo con el tema de las visitas o no visitas, pues si tienes paciencia, tiempo y ganas de educar o de contarle a la gente un poco la historia, cuéntasela. Yo de todas formas no me parece tan relevante. Lo que tienes que tener es la capacidad de entender que si alguien viene a tu casa y es tu puto perro, son tus normas que se cumplan. Y si no, pues o tienes un problema de gestión de relaciones sociales en el que no sabes ser asertivo cuando igual tienes que ser asertivo y sin más. Es decir, y luego yo como consejo general para las gestiones en casa o para las gestiones en la calle, para todo el mundo, mi perro muerde, no lo toques. O mi perro muerde, olvídate de él, si lo dejas tranquilo, él te va a dejar tranquilo. Miento como un bellaco, pero me quito un montón de problemas y ya está. Lo que hago yo, por si a alguien le sirve. La confianza o la asertividad viene muchas veces, pienso yo, del nivel de propia confianza sobre lo que estás diciendo. Es decir, si tú tienes clarísimo que tu perro tiene una dieta que tú has elegido, que coma un pienso determinado, que coma barf o lo que sea, y tu madre o tu suegra le están dando los restos de la comida,
Si tú estás totalmente convencido de que esta es la mejor manera de educar y tener a tu perro en bienestar, tienes que exponerlo de esa manera. Y el no estar convencido de que eso es lo mejor, o tener unas dinámicas de relaciones personales en las que tú no te sientes libre para decir eso, pues pueden afectar al perro. Entonces, si tú no puedes controlar la manera en la que la gente que te rodea, la gente que te viene a casa o la gente que va a tener interacción con el perro, si no tienen maneras de controlar el marco de lectura que ellos utilizan, pues a lo mejor es mejor una, o que no tengas esas interacciones al mismo tiempo, o dos, que no tengas perro. O sea, si tú no puedes controlar en tu casa que tus niños no corran delante del perro, porque el perro, cuando los niños corren, se levanta muy rápido, no lo quieren meter en una jaula, no lo quieren meter en otra habitación, no quieres tenerlo a correa, pero no tienes capacidad de tenerlo parado, y cuando esos niños corren el perro muerde, o enseñas a los niños a no correr delante del perro y a mantener velocidades bajas, o no puedes tener perro, o no puedes tener niños, o yo no tengo muchas más soluciones mágicas. Sí, sí. No, no, sin más. O sea, yo creo que no hay mucho más que añadir, o por lo menos por mi parte. Aquí te hablan de reactividad en el hogar. Es exactamente lo mismo, es doblar, es triplicar la apuesta sobre lo que acabamos de decir. No sé si quieres hablar un poco de protección de recursos. Si te apetece a ti. Aquí. Vale. Simplemente, bueno, lo primero, por si hay alguien que nos está escuchando y no sabe a lo que se refiere, pues es que cuando el perro está generalmente en una distancia muy corta, encima de o con algo que tiene algo que normalmente o muy generalmente es comida, pero pueden ser juguetes, una manta o cualquier un espacio a lo mejor determinado. Eso es, o un espacio concreto, pues el perro tiene conductas asociadas o patrones de acción fijo, como abalanzarse, no dejarte pasar, gruñirte, sacarte los dientes o este tipo de cosas que son muy incómodas. Yo lo primero que quiero que entienda la gente es que ese exceso de excitación que tú estás viendo con una cosa muy concreta viene porque basalmente y porque de antes tu perro ya viene muy sobreexcitado de base y entonces le saca loco cualquier cosa. Y activan la paleta conductual las cosas asociadas a estar demasiado sobreexcitado durante mucho tiempo. Sobre todo con cosas que tienen tendencia natural a sobreexcitarlo, como la comida, por ejemplo. Entonces, lo primero de todo... lo que tienes que hacer es trabajar en tu perro de manera general. Es decir, todo esto es consecuencia de que tu perro está como una maraca o como una llave demasiadas horas en el día y entonces todo es un mundo y todo es más excitante de lo que debería ser en sí mismo porque tú ya estás muy excitado. Y segundo, en el tema de la comida, muchas veces... Cambiar el estado del perro con un trabajo específico, como puede ser el paseo de inducción, por ejemplo, luego te puede ayudar a cambiar un poco la baraja. Vamos a ponernos en el caso concreto y luego que lo extrapolen a cualquier otra cosa. O no cualquier otra cosa. ¿Vale? Si tu perro tiene protección de recursos con juguetes, o con la manta, o con cosas, a tomar por culo los juguetes y a tomar por culo la manta, problema solucionado, no te calientes más la cabeza y trabaja con tu perro. Si es con la comida y el perro tiene que comer... Yo lo que te recomendaría es paseo de inducción, asegúrate de haberle cambiado el estado al perro o por lo menos que llegue más bajito de lo que ha salido tu perro de casa y luego intenta cambiar un poco el juego. Es decir, si normalmente el perro tiene una protección de recursos muy grande con el plato de comida, cuando le echas la comida en el plato, cámbiale el estado a tu perro y ponle la comida en el suelo o dale de comer de la mano. Y que poco a poco a ese estímulo tan excitante le vayas asociando una memoria de excitación mucho más baja porque has hecho un trabajo previo, pero no te complicas tanto la vida con esa asociación o en ese mapa de excitación en el que ya has asociado un nivel de excitación muy alto al comedero. Entonces intenta jugar un poco a tu favor, dale de comer de la mano, échale la comida por el suelo y poco a poco vete trabajando en ello. Pero que lo que de verdad te va a solucionar el problema no es el trabajo específico que hagas, sino que los paseos que sean con intención y que tu perro descanse las horas que tiene que descansar y luego va a ser un problema que se va diluyendo despacio, despacio, despacio y no salgas loco porque igual lleve 3 días sin gruñirte cuando has pasado por el lado y al cuarto te gruña porque igual pues el perro estaba más excitado por el motivo que sea, tiene eso muy engrasado y lo va a volver a hacer. No intentes salir loco y desde luego que la solución no es imponerte o que cada vez que te gruñe jugarte la mano y que el perro no coma ese día o este tipo de cosas, o sea, no vas a llegar a ningún lado por ahí. Intenta cambiarte las cosas, eso, pues dale de comer de la mano un poco y luego cuando el perro está acostumbrado a estar más bajo, vete
vete mezclando con darle de la mano mientras tienes el plato ahí y vayas haciendo como una progresión. Yo lo he trabajado con gente, le ha funcionado muy bien, pues es el consejo que te puedo dar, pero que es el estado del perro el que provoca que sea o que proteja cosas. Yo es que no tengo más que añadir. Lo único que podría decir a lo mejor es que si tú piensas que tu perro solamente tiene protección de recursos con una cosa o con dos cosas y que el resto el perro está genial, pero que solo es protección de recursos con algo muy concreto, es que te estás equivocando en la lectura y tienes unos estándares no reales de lo que es la sobreexcitación del perro y te estás confundiendo. Lo único que está ocurriendo es que o lo estás observando simplemente en un nivel de magnitud que ya es inevitable tener que verlo, porque el perro cuando te acercas cuando tiene el hueso te hace y entonces no te puedes escapar de eso, pero eso no quiere decir que todo el resto del día tu perro no esté teniendo unos problemas de sobreexcitación cronificada o una tendencia a la sobreexcitación catedralicias, porque si no eso no se produce. Yo en lo que es me parece genial lo que les has dicho. Yo no voy a entrar nunca en cómo explicar, porque es que luego la gente se puede confundir y puede cometer errores que te pueden costar una mano, te pueden costar... Y por eso no trabajamos online. Es que no es lo que decía al principio de este podcast. Vamos a intentar siempre no quedarnos en una solución única y específica para un problema, una problemática que depende de muchas variables y que no se pueden resumir casi nunca en una descripción narrativa en un papel, porque las cosas están vivas. Bueno, pues la verdad es que hemos experimentado este formato nuevo, a mí me ha parecido bastante interesante. Vamos a repetir porque tenemos muchísimas más preguntas y a lo mejor no es la mejor idea contestar a 100 preguntas en un episodio y poder compartimentalizarlo y hacer diferentes episodios en el que contestamos preguntas. Así que gracias y nos vemos en la próxima.